La situación macroeconómica global de 2022 impactó en los ingresos públicos por un lado, puesto que se observaron mayores ingresos petroleros, pero los ingresos tributarios, es decir, el pago de impuestos, fueron 3.4% menores a lo aprobado, producto de la pérdida recaudatoria del IEPS, por ejemplo, en gasolinas. Lo anterior, aunado al aumento en el gasto neto total en 7.2%, derivó en un déficit, es decir, en un faltante de caja de 16% mayor y en un incremento del costo financiero de la deuda de 10.9% respecto de 2021. Y para evaluar el impacto de estos desbalances fiscales es que le agradezco a la maestra Judith Méndez, directora adjunta de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, converse con nosotros esta noche. Buenas noches, Judith. Hola, buenas noches, Raimundo. Muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Gracias, Judith. Bueno, mira, pues a los ciudadanos lo que conocemos es que se presenta una propuesta de presupuesto de gasto para que se ejecute en muy diversas cosas, pero resulta ser que cuando especialistas como tú ya hacen el análisis de cómo se gastó, para quién se gastó, pues ya no se cumplió con lo que estaba establecido. ¿Por qué y cómo salimos en ello? Sí, Raimundo, pues mira, para empezar creo que será importante, como ya comentabas, este marco macroeconómico, qué fue lo que pasó con los ingresos, con el gasto. Lo que vimos en el gasto es que si bien se ejecutó un presupuesto mucho mayor a lo que se había aprobado, pues es distinto cuando ya haces un análisis en cada uno de los ramos. Y lo que vemos es que, por ejemplo, si recordamos, existen dos tipos generales o grupos grandes de gasto. El primero es el gasto programable y el segundo es el no programable. Aquí en el gasto programable estaríamos hablando del gasto que está destinado y más relacionado a la atención y servicios y bienes para la población. El no programable es el que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones o pago de deuda. Entonces lo que vemos es que hay una relación alrededor de 75% para bienes y servicios de la población y el resto para cumplir con ciertas obligaciones. De estos dos gastos, el que tuvo el mayor incremento fue este gasto no programable que está destinado para el pago de ciertas obligaciones, que aquí está incluido tanto estas transferencias para los estados, pero también, como ya comentabas, el costo de la deuda que se incrementó. Ahora, si hablamos ya a detalle de cada uno de los gastos o de rubros ya específicos, lo que vimos en términos muy generales es que hubo mayor presupuesto ejercido respecto a lo que se había aprobado en los ramos como energía y turismo, que tienen que ver con estos programas prioritarios como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, pero subejercicios importantes, por ejemplo, en el tema de salud, tanto en vacunas como en otros conceptos. Ahora bien, fíjate, justo en esto señalamiento que estás dando sobre el destino del gasto y revisando el informe que tú preparaste, esta clasificación del destino del gasto llama bastante pues la atención respecto de que los gastos, por ejemplo, en energía superen al gasto en salud. Sí, incluso por ahí alguna vez comentábamos el costo de la deuda. El costo de la deuda también supera los recursos que se destinan a salud. Y aquí, hilando un poco con lo que comentabas al principio respecto al presupuesto aprobado versus el ejecutado, aquí habría que recordar que para el año 2022 se había aprobado un presupuesto, un aumento histórico de casi el 15% para el sector salud. Sin embargo, ya cuando analizamos los recursos ejecutados, pues estos recursos no se ejercieron, ¿no? Ojalá fuera que destinamos menos porque tenemos una población más saludable, pero no, lo que ocurre es que dejamos de invertir y de atender a este grupo de la población que al final tiene que resolver sus necesidades de salud por otros medios, por ejemplo, con gasto en farmacias y en servicios privados. Sí, sobre todo fíjate que mira, quien te escucha dice, a ver, a mí me vendieron desde el primer año de gobierno, según esto, el que se iban a ahorrar 500,000 millones de pesos por año para destinarlo a los fines que requiere la población. Pero la verdad es que con el análisis que tú presentas, vemos que el gasto crece y crece y crece. Entonces, ¿hacia dónde se está moviendo el dinero en el presupuesto, Judith? Sí, fíjate que aquí, para ser ya muy puntuales,
pues hay un sobreejercicio en el tema de energía, en Secretaría tal cual de Energía de 300% y en turismo de 200%. Entonces, estos aumentos ni siquiera están al margen, que bueno, puede haber un presupuesto aprobado, pero al final en la ejecución siempre hay diferencias. Pero las diferencias en estos dos rubros, en energía y turismo, son de 300 y 200%. Entonces, son muy grandes respecto a lo que se aprueba, contrario a lo que vemos de nuevo, por ejemplo, en el tema de salud o de infraestructura. Si bien educación, por ejemplo, tuvo también un sobreejercicio menor, pero un sobreejercicio, no alcanza a compensar las pérdidas que se tuvieron por las consecuencias de la pandemia. Sí, ahora bien, justamente uno no puede dejar de negar que una parte importante del presupuesto se va hacia lo que se denomina gasto social. Estas entregas en efectivo a muy diversos programas, pero también la forma en que se entregan esos recursos ha creado dejar en los huesos quizás a otros ramos administrativos. Sí, fíjate que aquí un punto importante es que cuando tú analizas el presupuesto tienes distintas clasificaciones. Entonces lo puedes ver cómo se ejecuta por secretaría o por ramo o por esta otra clasificación que es lo que comentas de hablar, por ejemplo, de desarrollo social, desarrollo económico o gobierno. Pero cuando hacemos cualquiera de estos análisis, o sea, cualquiera de estas clasificaciones, al final todo apunta a la misma historia. Y te voy a decir cómo explicar por qué en desarrollo social lo que vemos es un aumento, pero son aumentos de alrededor del 2% para todo lo que contempla desarrollo social. Y cuando nos vamos a analizar desarrollo económico es un aumento del 26%, que por supuesto cuando ya vamos rascando un poco más es para la función de combustibles y energía. Entonces, toda la historia va cuadrando en estas prioridades que están más enfocadas en lo que aquí en la investigación presentábamos como una prioridad en inversión de energías fósiles, porque no es inversión de energías limpias, a costa de la inversión y los recursos para los derechos primordiales como pueden ser educación y salud para la población. Sí, ahora bien, fíjate que con la información que presenta el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, pues se va uno ahí donde se esconde el diablo, y me llamó también mucho la atención que si hablamos de empresas productivas del Estado, como son Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, al menos en el concepto de empresa productiva del Estado, pues deberían de generar sus propios flujos de ingresos para pagar sus gastos. Pero en el análisis que tú haces vemos que se va una cantidad tremenda de recursos nada más en esos dos. Sí, nada más en estas empresas productivas del Estado y no solo para transferencias para que puedan compensar resultados negativos, sino también en cuanto a los recursos que se destinan para la operación. O sea, parece que estos dos rubros, tanto Pemex como CFE, pues no entran en las medidas de austeridad, al menos anunciadas para el resto de los organismos. Estas empresas productivas realmente no contemplan tal vez o no se está haciendo este tema de austeridad para ellas dos. Judith, si bien es cierto que, bueno, la pandemia misma creó que algunos desajustes hay en las asignaciones del gasto, pero ahora después de la pandemia, ya en el análisis que hiciste del 2022, organismos como el IMSS, como el ISSSTE, ¿han sufrido algún ajuste positivo, así como para pensar que esto haya dado oportunidad para mejorar ese sistema de salud? Qué importante pregunta. Fíjate que sí hay unos incrementos tanto para IMSS como para ISSSTE de alrededor del 4 o 5% respecto a lo que se había aprobado. Sin embargo, recordemos que el sistema de salud lo forman no solo IMSS e ISSSTE, sino también Secretaría de Salud y el OPD, que ahora será IMSS Bienestar el encargado de brindar esta cobertura universal en el sistema de salud, y desgraciadamente lo que vemos es que sí hay estos aumentos de 4 o 5% en IMSS e ISSSTE, pero no alcanzan para realmente compensar o recuperar el nivel de atención que se tenía previo a la pandemia. Entonces, todavía si nos vamos a esta historia más puntual de IMSS Bienestar, y aquí aprovecho para comentarte que en unos días estaremos probablemente publicando una estimación de lo que se requiere de presupuesto para este tema de IMSS Bienestar. Lo que vemos es que todavía no se logra priorizar en el presupuesto realmente la inversión del sistema de salud. Qué interesante va a ser verlo. Finalmente, Judith,
Ante la expectativa, evidentemente, que siempre sabemos hay de retos locales, globales, transición energética, mayor esperanza de vida, evidentemente el crecimiento económico demanda mejores cuadros educativos, técnicos. ¿Está preparado México con una buena estrategia fiscal de mediano plazo para enfrentar estos retos? Creo que la respuesta corta es que tenemos todavía mucho que podríamos hacer. Y Sí. te doy solamente dos ejemplos que han Sí. sido de los que han salido recientemente en las investigaciones del CIEP. Uno es, por ejemplo, no estamos preparados para poder enfrentar nuevas pandemias o retos del sistema de salud, no nada más, de nuevo, de enfermedades crónicas, de nuevas pandemias, de cambio climático, por el tema del Fondo de Salud para el Bienestar, lo que era el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos, que ya se redujo el saldo, y este fondo en algún momento sirvió también para financiar la pandemia por influenza, la pandemia por COVID. Y el otro punto es respecto a una investigación también que recientemente salió del FEIEF, que es este Fondo de Estabilización de los Ingresos de los Estados. También ahí tenemos evidencia de cómo ha ido cayendo y cómo no tienen los recursos suficientes para que ante caídas en los ingresos los estados puedan compensar un poco esta caída en ingresos. Caray, pues no sabes cuánto te agradezco, y vamos a estar al pendiente de esta publicación cotidiana que hacen de estudios en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y muchas felicidades por ponerlo así en cuentas claras, Judith. Muchas gracias, Raimundo. Un saludo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene, las cuentas claras del gasto público y la creciente deuda pública del gobierno en estos años, aunque se diga lo contrario, en detrimento de servicios clave como la atención a la salud y educación. Antes de un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.